Ok, vamos a tener el gusto, les digo que este curso me encanta porque es puro gusto de gente. A la doctora Silvia Ojeda Rodríguez, ella es endocrinóloga que se formó, chicos, en la Universidad de Salamanca. Ella tiene un máster en obesidad igual en Madrid, España. Ella ahorita está en Jalapa, es docente de la Universidad Anáhuac y también tiene su práctica privada en Jalapa, por eso a lo mejor para muchos no es conocida porque no está acá en el puerto. Y nos va a dar el siguiente tema de nódulo tiroideo. Gracias, Silvi. Gracias. Hola. Hola. Aquí está. Hola, buenos días. Bueno, gracias a la doctora Esperanza por la presentación. Es un gusto para mí estar en esta ciudad hermana de la mía. También es un gusto ver la audiencia. Me gusta que están interesados, los he estado observando toda la mañana y es encomiable aquí un sábado, tratando de aprender más, tratando de darle las mejores oportunidades a nuestros pacientes para ser atendidos de forma integral y correcta. Bueno, el día de hoy vamos a hablar y un poco cerrando el tema de hipotiroidismo e hipertiroidismo, que son alteraciones funcionales de la tiroides con alteraciones estructurales de la tiroides. En este caso, nódulo tiroideo. Bueno, la enfermedad tiroidea tradicionalmente es conocida como más frecuente en la mujer y el nódulo tiroideo también. Tenemos una prevalencia entre mujer-hombre de 3 a 1, o sea, por cada 3 mujeres enfermas de un nódulo tiroideo va a haber un hombre. ¿Cómo se define el nódulo tiroideo? Es una lesión persistente en la glándula tiroidea que es diferente al resto del parénquima de la tiroides. Su prevalencia más o menos es un 3 y un 4% en pacientes que se pueden palpar un nódulo. Pero si nosotros hiciéramos un ultrasonido a toda la sala o a una población importante, más o menos tendríamos entre un 17 y un 67% como prevalencia de incidencia de nódulos. En un TAC o una resonancia tenemos 1 o 2% y en necropsias hasta un 60%. Estos nódulos son importantes de estudiar porque tienen una potencial de malignidad pequeña pero importante. Hasta un 5% de los nódulos que tenemos pueden ser malignos. Y en este caso, ¿cómo se va a descubrir? Por nódulos no palpables entre un 8 a 12% y hasta un 36% de cáncer tiroideo en necropsias que no habían sido diagnosticadas previamente. Los nódulos tiroideos se pueden encontrar aislados, es decir, una tiroides totalmente sana que encuentra un nódulo en alguno de sus lóbulos. O se pueden encontrar en el contexto de un bolso nodular, o sea, un crecimiento generalizado de la tiroides con uno o varios nódulos. Su clasificación, así de forma sencilla, la vamos a tener en benignos y malignos. Y los benignos pueden tener distintos orígenes, puede ser adenomas, puede ser una hiperplasia nodular benigna, puede ser una tiroides focal, que no tengamos un lóbulo, entonces el otro predomina, o un quiste hemorrágico o simple. Dentro de los nódulos malignos podemos encontrar distintas clasificaciones y dentro de esas clasificaciones puede haber distintas estirpes celulares. Tenemos carcinoma papilar, folicular, medular, anaplásico u otro tipo de cáncer que se asienta sobre las células tiroideas, como por ejemplo un linfoma o una metástasis que venga de otro origen. Entonces aquí en ultrasonido tenemos un nódulo con características totalmente benignas, redondito, bonito, isoecoico, y aquí tenemos un nódulo que más probable es un cáncer lobulado, los planos. ¿Qué factores de riesgo puedo identificar en un paciente? Sospechar que pueda ser maligno. Bueno, hay varios puntos a señalar: historia familiar, historia personal, el sexo, edad, morfología y analítica. Dentro de la historia familiar tenemos que saber el cáncer medular de tiroides
La neoplasia endocrina múltiple y los cánceres de tiroides familiares tienen una segregación genética importante. Por lo tanto, todos los pacientes que tengan estos síndromes tienen que hacer un estudio de extensión a la familia en primer grado. Historia personal, sobre todo y muy importante, radiación cervical. Leucemia o linfoma en la infancia, niños que hayan sido radiados, sobre todo a nivel de cuello. El sexo, ¿se acuerdan que les dije que la mujer tenemos más posibilidades de padecer enfermedades tiroideas? Pero cuando un nódulo tiroideo se presenta en un hombre, entonces es más probable que sea maligno que en una mujer. La edad, cuando sean en los extremos de la vida. Nódulos que aparecen en niños o niñas menores de 14 años o nódulos que son de nueva aparición a partir de los 70 años. Morfología, pues más o menos lo de todas las neoplasias. Un crecimiento rápido, mayor de 4 centímetros, una consistencia dura, que lo encontremos fijos a planos profundos, que sea difícil la movilización de la tiroides o del nódulo en sí. Adenopatías cervicales, sobre todo si son del mismo lado. Si yo tengo el nódulo en el lado izquierdo y encuentro adenopatías del lado izquierdo, entonces ya me puede hacer sospechar que ese nódulo pueda tener metástasis. Y alguna clínica que me hable que el nódulo se ha expandido. Disfonía, disfagia o disnea. Esos son signos de invasión alta. Dentro de los análisis, bueno, un nódulo, una analítica no nos va a decir si un nódulo tenga potencial de malignidad o no. Pero es cierto que el cáncer de tiroides se presenta mucho más en contextos autoinmunes, por lo tanto va a haber una alta prevalencia de hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo clínico autoinmune en los pacientes con cáncer. Pero algunos datos que son no diagnósticos, pero que sí nos pueden ayudar a saber si hay malignidad o no, es elevación de la calcitonina, elevación del antígeno carcinoembrionario e hipofunción tiroidea. La tiroglobulina no sirve para diagnóstico de nada, mientras no tengamos una tiroidectomía total. La tiroglobulina es una proteína que se produce en la tiroides y todas la vamos a tener porque tenemos tiroides. Si no tuviéramos tiroides, no deberíamos tenerlo. Por lo tanto, la tiroglobulina se vuelve un marcador tumoral una vez que no tenemos tiroides. Así es que no tiene caso ni que los laboratorios la incluyan, ni que nosotros la pidamos. El abordaje diagnóstico, como todo en medicina, tiene que empezar pues, por un buen interrogatorio para saber los antecedentes y los datos de riesgo, y segundo, con una exploración. Por lo tanto, vamos a palpar la tiroides. La tiroides, a veces, cuando somos estudiantes, cuesta un poco saber cuál es la tiroides. Yo siempre les digo a los estudiantes y a los residentes que primero identifiquen qué no es la tiroides en el cuello. Entonces voy a identificar arcos traqueales, voy a identificar cartílago, voy a identificar músculo, y lo que no es todo eso es la tiroides. Y ya después, con los años, se va uno volviendo más diestro en identificar qué es la tiroides, sobre todo cuando hay un bocio, porque es mucho más evidente. Entonces vamos a palpar la tiroides. Hay distintas técnicas, palpando por delante, palpando por detrás. Se prefiere con dedos índice pulgar, esto depende de la escuela donde hayan estudiado. Voy a identificar si hay o no nódulos. Nódulos subcentimétricos se en manos muy experimentadas, muchas veces no. Nódulos grandes se pueden sentir. Si hay dolor a la palpación, si se mueve correctamente la tiroides, si hay tril nos habla de una hipervascularidad. ¿Se acuerdan la diapositiva de la doctora Samantha que parecía una tormenta? Pues eso, hay mucho flujo y a veces se puede sentir como vibra ese flujo sanguíneo. Y presencia de adenopatías. Siempre que palpemos tiroides, palpen ganglios, busquen los ganglios, inclusive en retroauriculares, supraclaviculares, palpen y busquen si hay ganglios. Y determinar función tiroidea y autoinmunidad, que nos va a ayudar. Por favor, en sus historias clínicas yo les pediría como consenso que escribamos la descripción de nuestra palpación. Para eso, la OMS ha realizado un sistema de clasificación de bocio. No se los voy a leer, pero vamos del grado 0 hasta el grado 2. ¿Para qué? Porque si trabajo en institución
y yo quiero ver cómo ha evolucionado mi paciente, no voy a saber lo que escribió el médico hace 2 o 3 consultas, si me dice bocio grande, bocio chiquito, bocio no lo sé. Entonces, si me pone bocio 1B, lateralizado al lado izquierdo, entonces digo, ha crecido, ha disminuido de tamaño, ha cambiado, ¿vale? Entonces, intenten estandarizar sus exploraciones y sus notas con esta clasificación. También, por favor, hablando en temas de cuello, está clasificado por zonas, entonces si encuentran un ganglio o una probable adenopatía, para que se pueda reproducir, si la vamos a mandar a hacer un ultrasonido, pues voy a pedir, por favor, un ultrasonido de cuello con rastreo ganglionar por sospecha de adenopatía en el cuadrante 3, derecho, o 4B, ¿no? Entonces ya sabemos dónde se encuentra. Bueno, nuestro gol estándar para el diagnóstico de la tiroides, ¿qué es? ¿Qué nos dijo la doctora Samantha? El ultrasonido, exactamente. Entonces, todo paciente que tenga sospecha de alteración estructural en nuestro cuello, le vamos a pedir un ultrasonido. Es barato, es accesible y el único bemol que tiene, pues es que es muy dependiente de la persona que lo hace, de preferencia radiólogo o endocrinólogo o médico especializado en ultrasonido, por favor, de tiroides. Y el ultrasonido nos va a dar muchos datos, nos va a dar datos de tamaño, estructura, ecoestructura, si hay nódulos, si no hay nódulos. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues esta es la tráquea y esta es la tiroides. Pues que vemos que un lóbulo predomina, veo una macrocalcificación que hace aquí una sombra acústica, entonces es un muy buen método para un diagnóstico correcto y aparte una aproximación diagnóstica de un riesgo de malignidad, que es para eso nos interesa estudiar el nódulo tiroideo, para saber si es bueno o malo. Si no, si un nódulo no obstruye mi vía aérea, pues es irrelevante realmente que lo tenga yo ahí. Pero tenemos que utilizar algunos otros métodos que nos pueden ayudar, como una integración del diagnóstico para el nódulo. Por ejemplo, una radiografía simple de tórax, que ven aquí en la vía aérea, que está desplazado completamente. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un bocio enorme. Entonces, este es un método muy fácil, con poca radiación, muy poco específico, pero bueno, que nos da datos indirectos de qué tanta compresión está haciendo. Si yo quiero ver un estudio mucho más específico, pues entonces voy a pedir un TAC, en donde, si se dan cuenta, este es tiroides, lóbulo tiroideo izquierdo, y el derecho está completamente metiéndose a la caja torácica. Bueno, ahora, ¿qué características desde el punto de vista de imagen va a tener un nódulo de alta sospecha de malignidad? Como dijo Sam, la gammagrafía es un estudio que a día de hoy solo tiene una indicación y ya está. Pero muchas veces nos llegan con una gammagrafía hecha. Por lo tanto, en un nódulo que voy a ver que pudiera darme algunos datos de malignidad, pues una gammagrafía que es fría, un nódulo frío que no capta el yodo, un PET con aumento de actividad metabólica, porque probablemente es un cáncer. Sí es muy importante, si ustedes pueden sacarle foto, lo pueden encontrar en la literatura, esto lo saqué de las guías coreanas de radiólogos, pero es un resumen muy importante. Ecográficamente yo voy a saber cuáles son los puntos en donde mi nódulo va a tener alta sospecha de malignidad, y son nódulos hipoecoicos con microcalcificaciones, bordes groseros o irregulares, una ausencia del halo periférico, ¿se acuerdan esa ruedita negra que vimos en la primera imagen? Y un diámetro AP mayor que el transversal, o sea, como un huevo, así, en vez de así, ¿vale? Y las adenopatías también tienen características distintas a los ganglios, entonces aquí vamos a tener una forma redonda, microcalcificaciones o áreas quísticas dentro de la adenopatía, aumento de la vascularidad periférica. Un ganglio, su vascularidad va por el centro, por el ilio, pero si es un ganglio metastásico, tiene mucha vascularidad a su alrededor. Y ausencia de ilio graso. Bueno, las distintas sociedades se han dado a la tarea de tratar de estandarizar todos estos marcadores de probable malignidad. ¿Para qué? Para que tengamos protocolos de estudio y podamos saber qué son de vigilancia. Una de las
principales sociedades que se han encargado de esto es la americana, la Asociación Americana de Tiroides, que en el 2021 saca una actualización y nos dice qué nódulos van a tener baja sospecha y qué nódulos van a tener alta sospecha. Por lo tanto, un nódulo de baja sospecha tiene un menos de 1% de probabilidad que en algún momento de su vida sea maligno. Pero un nódulo de alta sospecha, miren qué específico es un ultrasonido, va a tener entre un 70 a un 90% de posibilidades de que ese nódulo pueda ser maligno solamente con un buen ultrasonido. ¿Y qué características va a tener? Pues todas las que le mencioné de alta sospecha. Pues va a ser hipoecoico, va a ser sólido, va a tener un componente necrótico, probablemente vascularidad interna, irregular, que ha roto la tiroides y se mete a los músculos cervicales, y algunas microcalcificaciones, que ya han cambiado su nombre. Y así vamos bajando en sospecha hasta tener nódulos puramente benignos, que los más benignos son quísticos, es agua simplemente, o nódulos benignos en donde son nódulos muy regulares, redondos, con halo, isoecoicos, sin vascularidad interna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, yo con un ultrasonido, ya sea que lo haga yo o me lo haga el radiólogo, puedo valorar su riesgo. Y espero que lo vean por ahí. Aquí tenemos de nódulos de los más bonitos a los más feos. Nódulos quísticos, longiformes, que son bastante benignos. Aquí ya nódulos intermedios, en donde ya son más sólidos, tienen componentes necróticos, alguno tiene alguna microcalcificación o son mixtos. Y este son nódulos eminentemente malignos. Si se dan cuenta, aquí rompe la tiroides y llega a los músculos. Aquí son nódulos muy intensamente hipoecoicos, con muchas microcalcificaciones. Entonces, así podemos clasificar el riesgo de malignidad. Y esto lo hacen los americanos, la ATA. Pero en Corea se han dado a la tarea de estudiar a todos sus habitantes coreanos. Y están viendo quiénes tienen cáncer y quiénes no. Y de esa manera poder hacer una base de datos muy importante para los estudios posteriores. Por lo que han desarrollado un sistema que se llama TIRATS, pero le ponen una K de Corea. Entonces tenemos un TIRATS americano, que es el que les mostré, y un K-TIRATS, que es un TIRATS coreano. Los dos son buenos, yo creo que podemos utilizar el que ustedes quieran. Debería haber uno adaptado para los mexicanos, pero no existe. Entonces, bueno, pues lo más cerca tenemos América, pero genéticamente no estamos muy igual. Entonces, pues los que ustedes quieran utilizar. Yo les recomiendo que en su hospital o en su centro de trabajo se pongan de acuerdo. Se ponga de acuerdo el internista, el endocrinólogo, el radiólogo y el patólogo. Y utilicen el que quieran, pero lo utilicen todos para que hablen un mismo idioma. Y si son médicos de práctica, pues entonces que hable el mismo idioma, ¿vale? Y al igual que el americano, pues nos va a dar por clasificaciones, teniendo el TIRATS 1 o 2 meramente benigno y el K-TIRATS 5 pues con una alta sospecha de malignidad y sobre todo por tamaño. Se dan cuenta que ya a partir de 1 centímetro con un TIRATS 5 tendría que ser un nódulo que tendríamos que hacerle un estudio anatomopatológico. Bueno, y aquí tenemos también por los coreanos, cuáles son las características de un nódulo sospechoso de malignidad, es decir, de metástasis. Por lo tanto, si yo tengo todas estas características, que no tiene hilio, una vascularidad interna, que tiene microcalcificaciones o quistes, entonces la posibilidad de que sea maligno es casi hasta de un 100%, solo con un ultrasonido. Aquí tenemos la clasificación y qué hacer con el TIRATS americano. Bueno, si tiene 0 puntos, su composición es buena. Si tiene 2 puntos, no es sospechoso. Pero a partir de 3 puntos, un TIRATS 3, lo que te dicen es que hay que saber qué células están ahí adentro. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo sabemos? Me dicen una biopsia. Sí, más o menos, no es una biopsia, en realidad es una citología. Una biopsia, tomamos tejido y aquí lo que hacemos es hacer una punción con una aguja normalita, como la que sacamos sangre, y sacamos con
células. Entonces lo extendemos en una laminilla y los patólogos lo hacemos así. Con la sonda de ecógrafo dirigimos la aguja para siempre ver la aguja, porque no es lo mismo hacer una PAF, o sea, una punción a ciegas que antes los patólogos la hacían, y qué tal si yo pincho y pincho aquí, donde está mi cursor. Eso es tiroides sana, aquí me va a dar un TRAS2, pero yo lo que quiero saber es esto, por lo tanto tiene que ser ecoguiada, guiada por un ultrasonido, para saber en dónde estoy pinchando, en dónde estoy sacando mi material y qué es lo que voy a extender en mi laminilla, y tiene que ser del centro. Hay algunas técnicas de coagulación, hay algunas técnicas en donde hacen varios pases, ¿para qué? Para tener una muestra significativa. Y aquí tengo algunos ejemplos de nódulos, nódulos con cambios quísticos, nódulos que no son regulares, si se dan cuenta están lobulados, lóbulos marcadamente hipoecoicos en el centro, nódulos mixtos, nódulos que se salen de la cápsula de tiroides. Entonces todos estos nódulos van a tener una alta sospecha de malignidad. Y les vamos a hacer una punción, una citología. Aquí tenemos nódulos con algunos, se llaman destellos, los quería traducir destellos en cola de cometa, que realmente no son microcalcificaciones, son brillos que hacen el ecógrafo por el coloide de la tiroides. Entonces estos no son malignos, si se dan cuenta es un nódulo, aunque sí es hipoecoico, es muy redondito y solamente tiene estos artefactos. Aquí hay nódulos marcadamente sospechosos, con microcalcificaciones, lobulados que invaden. ¿Se dan cuenta? Esos son diferentes y estos ya son comprobados, todos cáncer papilar de tiroides. Y aquí tenemos un nódulo, miren un ejemplo que rompe la tiroides arriba y se mete a los músculos. Entonces, bueno, pues estos son nódulos. ¿Qué vamos a hacer? Los americanos, los coreanos nos dicen lo mismo que los americanos. Dependiendo la clasificación, ¿qué patrón vamos a tener? Lo primero voy a hacer una ecografía, patrón de alta sospecha, patrón de baja sospecha, voy a hacer una punción o no voy a hacer una punción, y dependiendo lo que me diga mi patólogo, voy a hacer una